Vamos ahora al tema que ha llamado poderosamente la atención de cara a estos ya 3 días de que llegue la elección al Poder Judicial, el tema de los acordeones, un asunto que ya la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales anunció que tiene ya 3 denuncias, pero por ende, pues la pregunta está ahí pertinente, está puesta. ¿Qué pasa con el tema de estos acordeones? Le agradezco que esta tarde nos acompañe el consejero del Instituto Nacional Electoral, Uquipe Esparza Zancona, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, consejero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con el gusto de estar con ustedes. A usted se lo agradezco que esté aquí. A ver, consejero, arranquemos con esto. Hoy por hoy, ¿cuál es el estatus de esta figura que ha aparecido de los famosos acordeones? ¿Son debidos, son permitidos, no están regulados? ¿Qué estatus tienen en el INE, consejero? A ver, no hay una previsión específica para un documento de esta naturaleza. Sin embargo, considerándolo en relación con reglas que hemos emitido, pues hay varias cosas que notar. Lo primero es que por sí mismo un listado donde se indica algunas candidaturas por las cuales votar es por sí mismo propaganda. Es decir, yo pongo un símil de la boleta de la Corte y digo, estos son los candidatos por los que hay que votar, o por los que creo que hay que votar, o por los que propongo votar. Eso por sí mismo es propaganda. En el caso de las candidaturas a la Suprema Corte de Justicia, pues estos acordeones presentan 9 números del total de 64, es decir, no es una promoción general para votar, sino que es una promoción para algunas candidaturas en lo particular. Durante el periodo de campaña, el problema que representa esto es que por las condiciones por las restricciones legales a las campañas, no se puede hacer campaña más que de manera individual. Es decir, 2 o más candidatos no pueden hacer propaganda común, ni un candidato puede financiar campaña de otros, porque todo tipo de donativos privados están prohibidos. De forma tal que esto, como durante la campaña, como un instrumento de propaganda colectiva, estaría prohibido y estaría contraviniendo las reglas de propaganda que derivan estrictamente de la ley. Estamos hablando de que no se prevé ningún tipo de coalición ni convergencia, sino que las campañas son individuales. A partir del día de hoy, además, tratándose del periodo de reflexión electoral, donde la propaganda está prohibida, esta propaganda, independientemente de las características que acabo de mencionar, siendo promoción para algunas candidaturas, también está en violación de reglamentos. Esto, el acordeón por sí mismo. Puede haber factores agravantes, por ejemplo, si hubiera un financiamiento derivada de financiamiento público, o si su distribución se hiciera por alguna entidad de gobierno o por funcionarios públicos. Hay que decir que de cualquier manera el financiamiento, estando prohibidos los donativos, podría implicar también violaciones a las reglas de financiamiento. Pero si hubiera cualquier intervención de un poder público en la producción o distribución de acordeones, esto también podría generar condiciones de coacción al voto o de inducción al voto, cosa que está prohibida por la ley y que ya no estamos hablando de infracciones administrativas, sino de delitos. Es por eso que el Instituto Nacional Electoral, ante las quejas recibidas, dio vista. Justo hace pocos minutos aprobábamos el acuerdo correspondiente en sesión del Consejo General, dio vista a la Fiscalía Especializada para que tome cartas en el asunto. ¿Y esto se mantendría con 3 denuncias, como nos hicieron saber el día de hoy, o han acumulado más denuncias, consejero? Ha habido más denuncias, no sé cuántas haya recibido la Fiscalía, nosotros hemos recibido ya varias. Actuamos el día de hoy sobre la base de las 2 primeras que recibimos, pero hemos recibido ya más, no tengo el número preciso en este momento.
Ahora, es un asunto que preocupa porque a final de cuentas, como usted lo mencionaba, es una propaganda indebida que se está aprovechando porque no estaba contemplada esa mirada. Yo escuchaba, algunos candidatos mencionaban, lo voy a decir textual porque así apareció en una entrevista, que ustedes habían, como INE, habían autorizado el uso de acordeones. Esto no es verdad. No, no es así, no es así. A ver, cada quien puede auxiliarse del instrumento que quiera. Sabemos que es una elección compleja. Entonces, si, por ejemplo, usted o yo consultamos el sistema Conoce, Les Practica y Ubica para saber por quién vamos a emitir nuestros 39 votos nacionales y 12 locales, pues va a estar muy difícil que nos acordemos exactamente de nuestras decisiones. Entonces seguramente apuntaremos en un papel, haremos nuestro propio acordeón. Pero digamos que yo no sé por quién votar y consulto en medios y veo que algún periodista hace un análisis y dice, pues yo voy a votar por fulano, mengano y perengano. Bueno, también se vale que el ciudadano tome un comentario de un tercero para orientar su voto. Lo que no se vale es que una autoridad pretenda inducir en ese sentido, es decir, el ciudadano puede tomar las decisiones libres que quiera y respaldar su decisión con los mecanismos de memoria que correspondan, pero lo que no estamos ante eso en este momento, estamos ante una producción masiva, presumiblemente sistemática, de papeles diciendo cómo votar, y eso tiene otras implicaciones que la del simple acordeón personal. A ver, yo personalmente haré una lista de los candidatos por los que finalmente termine de decidir votar, y desde luego no confío en mi memoria en cuanto a números para una cantidad tal. Llevaré mi lista, mi apunte de cómo voy a votar. Eso es perfectamente legítimo. Lo que no se vale es decirle a otros que ni siquiera preguntaron cómo votar. ¿Por qué? A ver, para que nos entendamos, si esto fuera una elección regular, con partidos políticos, con financiamiento a las campañas, un partido político podría sacar su acordeón y decir, pues tú que eres simpatizante mío, yo te propongo que votes por las siguientes personas. Eso sería propaganda, sí, sería propaganda pagada por una entidad que puede pagar propaganda, sí, un partido político. Sería abiertamente proponer cómo votar por ayuntamientos, diputados, etcétera, como los volantes que se reparten, y eso estaría totalmente permitido. El tema es que en esta elección no hay posibilidad ninguna de financiamiento por parte de terceros y no hay partidos políticos ni ningún tipo de agrupación que pudiera legitimar hacer una propuesta colectiva de votación. En última instancia, esto tiene que ver con restricciones que están en la ley, que se podrán discutir cuando se discuta una eventual reforma a la elección judicial, pero que por lo pronto son norma legal y el INE no tiene otra cosa que hacer que obedecerla. Claro. Oiga, un asunto que nos hemos topado es de que aquí queda perfectamente claro que ni funcionarios, ni gobernantes, ni ningún militante de partido puede ni debe de estar entregando este tipo de acordeones, pero luego aparece ahí personas que no tienen alguna figura ni de funcionario público, ni de gobernante, tal vez solo simpatizan con el partido, pero ellos dicen que tienen la libertad de poder estar dando este tipo de acordeones o compartiéndolos en sus redes. ¿Qué se dice ahí en esta parte desde el INE, consejero? A ver, si alguien comparte cómo piensa votar en sus redes, eso no implica ninguna violación legal. Cualquier cosa que pretenda una inducción sobre la base de la autoridad, a mí me dijo fulano de tal jefe político que debemos votar así. Eso sí es una falta. Hay una zona gris, hay que decirlo, es decir, cuando un periodista opina, cuando alguien en lo individual en sus redes opina, es legítimo. ¿En qué momento esto puede dejar de ser legítimo? Cuando hay financiamiento detrás, cuando hay ejercicio de autoridad, cuando hay intención de imponerlo a otra persona. Eso es cuando es ilegal. Por lo demás, las personas están en absoluta libertad de discutir entre sí por quienes quieren votar, están en libertad de expresar su opinión de por quiénes votar en sus redes, insisto, siempre y cuando no se trate
de personas que ejerzan autoridad sobre otro y que no haya ejercicio de dineros públicos. Bueno, pues entrando en la parte final, consejero, sobre este tema, ya llegó el día, ya estamos a 3 días de que llegue la elección al Poder Judicial. ¿Cómo estamos llegando a esta etapa final de las campañas? ¿Cómo está llegando el INE? Yo recuerdo que señalaban que había algunos estados en materia de riesgo de su elección o tal vez en la organización de la elección por el tema de la falta de presupuesto para organizar las mismas. ¿Cómo se está llegando en esta etapa, consejero? A ver, estamos llegando bien. Por parte del INE estamos llegando con normalidad. Hemos enfrentado una gran cantidad de dificultades. Eso es cierto. La primera de ellas, la dificultad presupuestal, que nos obligó a reducir en casi 90,000 el número de casillas a instalar, pero bueno, lo hicimos de manera tal que esto tenga la menor afectación para los electores. Tuvimos algunos otros problemas en relación con nuevo orden para el registro de las candidaturas, en fin, todo eso se manejó en su momento. Lo cierto es que fue una carrera de obstáculos, pero que ninguno de ellos fue insuperable. El día de hoy estamos muy avanzados ya en la distribución de los paquetes electorales en las casillas. Tenemos a los funcionarios de casilla, de forma tal que la estructura electoral está funcionando perfectamente bien. En algunos estados hay problemas presupuestales graves, se han ido resolviendo en el día a día. En algunos casos estos problemas no afectarán, yo creo que en ningún caso afectará a la elección, pero sin lugar a dudas se le está generando a los organismos públicos locales problemas incluso para pagar nómina pasando la elección. La situación es muy heterogénea en el país en relación con estas condiciones, pero sí hay algunos órganos estatales que tienen problemas. En ningún caso esto se va a traducir en el impedimento para votar en la casilla correspondiente. En cuanto a problemas de seguridad, estos también han sido superados. Había una preocupación en algunos estados en relación con amenazas de organizaciones de impedir la votación. Esto básicamente se ha estado conjurando en las últimas horas, de forma tal que nosotros esperamos instalar el día de mañana, como ocurre elección tras elección, la inmensa mayoría de las casillas, donde la excepción a esto, las casillas que no se puedan instalar, se puedan contar con los dedos de la mano. Nada más esta parte que nos mencionaba, consejero, ¿cuáles serían esos estados en los que ustedes estarían viendo esta situación grave en materia de presupuesto? No tengo los datos del último corte, preferiría no dar información imprecisa. Bueno, pues estaremos entonces atentos de ello. Le agradezco mucho la oportunidad de poder hacer esta revisión previo a la llegada de la elección. Que tenga buena tarde, consejero. Gracias, muy amable. Buenas tardes para ustedes también. A usted. Es Uquip Espadas Ancona, consejero del Instituto Nacional Electoral, ya quedando claro que estos acordeones no están permitidos por esta propaganda indebida que se estaría haciendo en la elección. De hecho,